de este universo de 8.000 localidades llamadas así, que han sido registradas, algo así como 1.000 de ellas cuentan con grupos de 20 o más viviendas, y las otras 7.000 son grupos de 19 o menos viviendas, ¿no? Tuvimos en algún momento que adoptar esta referencia numérica para referirnos a localidades, puesto que en la base de datos, o con la base de datos que nosotros empezamos de 11.641.000 localidades, en realidad la gran mayoría de esas llamadas localidades no lo eran tales, ¿no? Porque se encontraban viviendas aisladas, 1 o 2 viviendas que estaban registradas en la base estadística de Perú como localidades, pero no lo eran tales. Es una vivienda que está en un lugar y naturalmente se identifica con el nombre de ese lugar, y así pasa a los registros posteriores. Entonces, en este momento se tiene este horizonte, ¿no?, de 74 proyectos posibles llamados sistemas eléctricos rurales fotovoltaicos, ubicados en 22 de las 24 regiones o departamentos que tenemos en el Perú, y cada uno de estos proyectos está constituido por número de abonados o casas o futuros usuarios, que oscila entre 450 a 1.500, con la particularidad que no debe pasarse por alto, porque es una situación que puede ser de difícil manejo posteriormente, que cada uno de estos proyectos que tiene esa cantidad de futuros usuarios o abonados están mayormente dispersos en su ubicación geográfica, lo que naturalmente dificultaría o va a dificultar todas las actividades que están involucradas o relacionadas o vinculadas con estos proyectos de electrificación. Tenemos modelo de gestión. Rafael, ¿perdón? Tenemos 5 minutos, por favor. Bien. El modelo de gestión es apropiado, lleva todas las características que ya conocemos acá. Tiene que haber una participación de las empresas distribuidoras, un nivel intermedio de administración y participación de los usuarios con diferentes responsabilidades, sobre todo por el hecho de ser, como lo estaba mencionando, en su mayoría de casos, localidades que tienen viviendas muy dispersas, ¿no? Estas son algunas fotografías de los lugares que se ha visitado, en selva, en costa, en sierra, viviendas de diferentes características, mayormente, muy típicamente rurales, ¿no?, y aisladas. Por lo tanto, esto tiene que manejarse de una manera apropiada. La otra vertiente de electrificación es la que administra la División de Fondos Concursables, donde hay proyectos desarrollados ya con un compromiso ante el lado de las empresas distribuidoras de hacerse cargo de la administración. En los proyectos anteriores, en este programa que pertenece al programa Luz para Todos, el 100% de la inversión va a ser subsidiada. En este caso se subsidia el 90% de la inversión, y en ambos casos habrá una tarifa eléctrica que ya ha sido elaborada por el organismo correspondiente del Perú. Para el caso en los que los proyectos fotovoltaicos son administrados por una empresa privada, los proyectos fotovoltaicos son generados por el Estado. En este caso, la inversión del 100% se subsidia, y en el otro caso no necesariamente, y queda la oportunidad de conformar proyectos desde el punto de vista de la administración económica mixtos, ¿no?, con participación del Estado y de la empresa privada. Esta tarifa final luego va a gozar de un subsidio cruzado del orden del 62,5%, y al resultado se le aplicaría el 19%, que es el impuesto general a las rentas. De hecho, Adimelsa ya está aplicando esa tarifa actualmente, ya no son los 18 soles que venía cobrando antes, ¿no? Y para el caso de los proyectos que la Dirección de Fondos Concursables fomenta, la figura es la 90% de inversión del Estado y 10% de inversión de la empresa, y en ambos casos esa tarifa va a permitir
recuperar los costos operacionales o los gastos operacionales con alguna ventaja. Para el primer caso, solamente eso, y para el segundo caso, la inversión del 10% que haría la empresa, más los costos operacionales que esto significa, ¿no? Estos son algunos datos numéricos de 3 proyectos de esta segunda forma, que precisamente se desarrollarían aquí en el Cusco, en la provincia de Chumbivilcas, en los distritos de Santo Tomás, Ñusco, Quiñota, en Colque, Arca, después en Chayabambo y Anatili, que son otras provincias. En total, aproximadamente 2.000 usuarios, que este desarrollo mucho más avanzado y maduro que el anterior. Bien, muchas gracias. Estas son las dos rutas de desarrollo en cuanto a proyectos de electrificación rural con ciudades fotovoltaicas que desde el gobierno, en forma más planificada, se está llevando a cabo. Hay algunos otros proyectos pequeños o relativamente pequeños que se hacen en el Perú sin mucha planificación en los mismos departamentos o provincias, con tamaños que van desde 200 hasta 1000 sistemas fotovoltaicos. Infortunadamente, con nada de organicidad ni respaldo, inclusive con desconocimiento hasta de las autoridades locales, que después de hacer trabajos estadísticos o de sondeo como lo que hemos hecho nosotros, las mismas autoridades locales recién se dan cuenta que dentro de su jurisdicción se habían hecho proyectos de electrificación en años anteriores. Gracias. Agradecemos